Bien, perfecto. Rápidamente, te facilito. La sensibilidad estereoceptiva ya les conté. Informan sobre estímulos del medio externo, tacto, dolor, temperatura, presión, forma, tamaño, textura, etc. Es captada por receptores en la piel. Se clasifica o se subdivide, ¿no? A su vez en protopática y epicrítica. Protopática, evolutivamente antigua, gruesa, no discriminativa. Epicrítica, evolutivamente más reciente, fina, discriminativa. E incluso me atrevo a decir que la epicrítica es exclusiva de nuestra especie. La protopática no, la tienen todos, ¿correcto? Hasta en el Congreso, en el Palacio de Gobierno, también la tienen, ¿correcto? Pero la epicrítica no, la epicrítica sí es exclusiva de nuestra especie, ¿correcto? Muy bien, ya está. Perfecto. Miren ustedes, ¿cómo se conduce esta información? Acá aparece un nuevo concepto, el concepto de vía. Vía. ¿De acuerdo? Vía. Vamos a hablar de la vía del tacto protopático. La vía. Uno se pregunta, ¿qué es una vía? Una vía es un conjunto de fascículos que están conectados generalmente en serie, es decir, uno a continuación del otro. Uno a continuación del otro. ¿Qué cosa es un fascículo, un tracto, un haz? Un conjunto de axones. ¿Se acuerdan? Un conjunto de axones que lleva una información determinada. Ese era un fascículo, un tracto, un haz. Si yo conecto varios fascículos, uno a continuación de otro, o sea, generalmente en serie, eso forma una vía. Una vía. Muy bien. Vamos a empezar con la primera vía, la vía del tacto protopático. Esta vía, por supuesto, tiene sus receptores, como dice acá, sus receptores, ¿no? Para el tacto protopático especialmente, o también para el dolor. Los receptores están en la piel, ¿ok? Los receptores están en la piel. La información ingresa y la primera neurona, como está escrito acá, la primera neurona se ubica en el ganglio, ¿se acuerdan? De la raíz dorsal, de la raíz posterior de la médula, ¿se acuerdan? El ganglio espinal, el ganglio raquídeo, ese ganglio que había en la raíz posterior de la médula, ahí está la primera neurona. Luego, el axón neurona va a ingresar a la médula espinal y la segunda neurona, ven ustedes acá, se encuentra en el asta posterior, de la sustancia gris. ¿Correcto? Bien, ahí está la segunda neurona. Observen, ¿qué pasa con el axón de la segunda neurona? El axón de la segunda neurona decusan, acá he puesto esta palabrita, decusan en neuroanatomía, significa que cruza la línea media. La palabra decusar significa que cruza la línea media, de un lado de la derecha a la izquierda o de la izquierda a la derecha. ¿Me dejo entender? Cruza la línea media. Entonces, eso significa decusar. El axón de la segunda neurona cruza la línea media, es decir, decusa, y de ahí asciende, sube hasta el tálamo. Entonces, forma el haz espinotalámico anterior. Entonces, axones de la segunda neurona, Y estos axones van hasta el tálamo, ¿correcto? Y en el tálamo estará la tercera neurona. Ese es el haz espinotalámico anterior. Y ahí en el tálamo está la tercera neurona. ¿Ven? Tercera neurona. El tálamo es un complejo de núcleos. Está formado por una serie de núcleos, ¿correcto? Es un conjunto de núcleos. Hay un núcleo en especial que es importante que lo recuerden. El núcleo ventral posterolateral. El núcleo ventral posterolateral. Ese es el núcleo del tálamo que recoge esta información. Siempre recuérdenlo, el núcleo BPL, le decimos, el BPL, ¿ya? Es el núcleo donde está la tercera neurona. Y los axones de esta tercera neurona finalmente se proyectan a la corteza cerebral, al área somatosensitiva primaria de la corteza cerebral. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver la otra vía. La vía de la sensibilidad termoalgésica. ¿Qué significa termoalgésica? Temperatura, y algios es dolor, temperatura y dolor. Igual, los receptores están en la piel, la primera neurona está en el ganglio espinal o ganglio raquídeo,
La segunda neurona está en el asta posterior de la sustancia gris. Su axón cruza la línea media, ¿ven? Decusa y sale al cordón lateral y sube. Y sube. Y sube. ¿Correcto? Hasta el tálamo. ¿Se entiende? Hasta el tálamo. El haz espinotalámico lateral. Forman el haz espinotalámico lateral. Llegando al tálamo. Entonces, el haz espinotalámico lateral también lo forma ¿quién? Los axones de la segunda neurona. Los axones de la segunda neurona y llega a la tercera neurona que está en el tálamo, en el mismo núcleo, el famoso núcleo BPL, ventral posterolateral del tálamo. Su axón igualito, se proyecta a la corteza cerebral, al área somatosensitiva primaria de la corteza cerebral. ¿Correcto? Muy bien, simple. Nada más. Bien, pasamos a la sensibilidad propioceptiva, ¿se acuerda? Propioceptiva, llamada sensibilidad también profunda. Sensibilidad profunda. Informa, como les dije, posición y movimiento, eso principalmente, nunca se olviden. Ubicación del cuerpo en el espacio, posición, movimiento, sinestesia, es movimiento, peso, fuerza. Es captada por receptores ubicados en músculos, tendones y articulaciones, principalmente. Muy bien. Y se subdivide en propioceptiva consciente e inconsciente, ¿no? La consciente obviamente la percibimos, somos conscientes de nuestra posición, ubicación, movimiento, el peso de los objetos, etc. La fuerza que imprimimos para determinado movimiento, etc. Inconsciente no la percibimos, pero la que se encarga de mantener el tono muscular, como ya les he dicho. Muy bien. ¿Cómo es la sensibilidad propioceptiva? Estos viajan juntas, miren, viajan juntas, la sensibilidad epicrítica y propioceptiva consciente. La primera neurona, ven ustedes, está en el ganglio de la raíz posterior. Siempre. Eso es prácticamente un axioma en neuroanatomía. La primera neurona de todas las formas de sensibilidad se encuentra siempre en un ganglio, en el ganglio de la raíz posterior, en el ganglio espinal de la médula espinal. Nada más, muy sencillo. Pero en este caso, los axones de la primera neurona, son los que ascienden, ya no son los de la segunda, sino los de la primera. No cruza la línea media y sube por el cordón posterior. Y estos son los que forman los haces de Golgi-Burdak. Los haces de Golgi-Burdak están formados por axones de la primera neurona. Esa es la diferencia. Y además, sin decusar, no cruzan la línea media. Por ende, están llevando información del mismo lado del cuerpo. Los que cruzan la línea media llevan información del lado contrario del cuerpo. Los que no cruzan llevan información del mismo lado del cuerpo. ¿Correcto? Muy bien, simple. Estos haces de Golgi-Burdak llegan ¿a dónde? Al bulbo. ¿Se acuerdan que le dije? Llegan al bulbo. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay un detalle que es importante que conozcan. Sobre todo algunos de ustedes de repente leen libros en inglés. Miren lo que dice acá, núcleos de la médula. Los americanos al bulbo le dicen médula, porque en el término original el bulbo se le llama la médula oblongata, ¿ven? Acá está escrito. Médula oblongata es el bulbo. Cuando los americanos dicen medular, están diciendo vulvar. Y cuando hablan de la médula espinal, dicen spinal cord. Cuando se refieren a lo que nosotros llamamos médula, para los americanos es espinal. Y lo que nosotros llamamos bulbo, para los americanos es médula. Ese detalle es importante saber porque hay algunos libros que han llegado a traducir acá, correcto, y parece pues que los han traducido por una máquina, ¿no? Es decir, o por el Google, ¿no? El traductor los traduce literalmente. Y cuando a veces un estudiante principiante está revisando, lee medular, cree que está hablando de la médula, y no, está hablando del bulbo. Entonces, ese es un detalle que deben tener en cuenta, ¿ok? Para eso están los docentes, ¿no? Me imagino que los docentes conocen estas diferencias y por eso se atreven a ser docentes, ¿no? Porque hay que saber. Muy bien, entonces, acá está los haces de Golgi-Burdak, que van a llegar al bulbo, al tercio medio del bulbo, a la cara posterior, como ven ahí,
Donde están estos núcleos, que son los núcleos de Gol y Burda, es lo que llaman núcleos del bulbo, son los núcleos de Gol y Burda. Y los axones de estos núcleos, de Gol y Burda, cruzan la línea media, ¿ven? Que cruzan y forman este fascículo que tiene este nombre, se llama el lemnisco medial, ahí está, el lemnisco medial, ¿ven? ¿De dónde viene esta palabrita lemnisco? En latín es lemniscus. Significa que cuando uno lo corta, en los cortes del tronco encefálico, uno ve este lemnisco y tiene forma de un triangulito. Cuando uno al corte horizontal tiene aspecto de un triangulito. Y de ahí su nombre, lemniscus, que en latín significa triángulo, ¿no? Entonces, el lemnisco medial, conjunto de axones de la segunda neurona, que han nacido, se han originado en los núcleos de Gol y Burda, que están en el bulbo, y van al tálamo. Nuevamente llegan al tálamo. Nuevamente al mismo núcleo, ve. Ahí está la tercera neurona, el núcleo BPL, núcleo ventral posterolateral, y de la misma manera este núcleo proyecta sus fibras a la corteza cerebral, al área somatosensitiva de la corteza cerebral. ¿Ok? Muy bien. Por su parte, la sensibilidad propioceptiva inconsciente, que se encarga del mantenimiento del tono muscular, viaja por dos haces, por dos fascículos, los haces espinocerebelosos. ¿Se acuerdan? Hay uno, el anterior, llamado cruzado, y el posterior, no cruzado. Veamos, ahí está. Este es el haz espinocerebeloso, ¿correcto? Anterior. Es el haz espinocerebeloso anterior, ¿correcto? Ahí lo ven. Cuya primera neurona también siempre está en el ganglio raquídeo, ganglio espinal. La segunda neurona está en el asta posterior de la sustancia gris, y de ahí cruza la línea media el axón, ¿ve? Y sube. Creo que lo he explicado por acá. Ah, no, perdón, lo voy a mencionar acá nomás entonces. Sube por la línea media. El haz espinocerebeloso anterior, que es el cruzado, asciende, y llega hasta el mesencéfalo. Llega hasta el mesencéfalo y de ahí se mete al cerebelo. ¿Correcto? Lo curioso de este haz es que cruza dos veces. Cruza la médula espinal, ¿ven? Está cruzando acá de derecha a izquierda en la médula espinal, llega hasta el mesencéfalo y vuelve a cruzar, ¿ven ustedes acá? Vuelve a cruzar la línea media para llegar al cerebelo. Como cruza dos veces, entonces termina en el mismo lado. ¿Me dejo entender? Entonces va a terminar en el hemisferio cerebeloso del mismo lado del cuerpo. ¿Ok? Y el otro hace, el haz espinocerebeloso posterior, no cruzado, este, ven ustedes acá, asciende sin cruzar la línea media, solamente llega hasta el bulbo e ingresa al cerebelo, siempre al mismo lado. Por eso, la información que llega al cerebelo siempre llega al hemisferio del mismo lado. Y esa es una diferencia que vamos a ver más adelante cuando hablemos del cerebelo. Una diferencia con el cerebro. El cerebro, a ver, por decirlo de alguna manera, los hemisferios cerebrales suelen controlar la mitad opuesta del cuerpo. El hemisferio cerebral derecho maneja la mitad izquierda del cuerpo y viceversa. El hemisferio cerebral izquierdo maneja la mitad derecha. En cambio, el cerebelo no. El hemisferio cerebeloso maneja el hemicuerpo del mismo lado. Ese es un concepto que nunca deben olvidar. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a hablar de la sistematización motora. Las vías descendentes, las vías motoras. La información motora voluntaria, que es la que nos interesa acá, la información motora voluntaria, que es la ejecución de los movimientos, la orden de ejecución del movimiento, desciende directamente hasta la médula espinal desde la corteza cerebral. Estos son vías descendentes, que van a originar desde la corteza cerebral y van a bajar sin interrupción hasta la médula espinal. ¿Correcto? Formando el haz córtico-espinal o haz piramidal, porque este haz en su camino va a pasar por la pirámide vulvar como ahora. Esta vía motora está constituida
La primera neurona, que le llaman usualmente, la motoneurona superior está en la corteza cerebral, en el área motora primaria, en el área motora primaria de la corteza cerebral. ¿Correcto? Los axones de esta primera neurona bajan y forman el haz piramidal o haz córtico-espinal. ¿Correcto? Mientras que la segunda neurona, la segunda, llamada motoneurona inferior, se encuentra en el asta anterior. ¿Se acuerdan? De la sustancia gris de la médula espinal. Y los axones de esta segunda neurona terminan saliendo por la raíz anterior y el nervio raquídeo al órgano efector. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Veamos acá. Este es el haz córtico-espinal. Este es el haz córtico-espinal o haz piramidal. Se origina en la corteza cerebral. La primera neurona se encuentra en la corteza cerebral. ¿Dónde? En el área motora primaria. ¿Dónde está eso? Eso está en el lóbulo frontal, en la corteza del lóbulo frontal, en el área, en la circunvolución prerolándica o precentral, delante de la cisura de Rolando. Sobre esta zona generalmente grafican así, partes del cuerpo. Este es el famoso homúnculo, ¿no? Ahí está. El área motora primaria está el homúnculo de Penfield, ¿no? Donde en el tercio inferior está la motricidad para la cabeza, para la cara. En el tercio medio está la motricidad para el miembro superior. En el tercio superior está la motricidad para el tronco. Y en la cara interna, en la cara interhemisférica, está la motricidad para el miembro inferior. ¿Correcto? Muy bien. De todas estas zonas se va a originar el haz córtico-espinal. Los axones que bajan de la corteza hasta la médula espinal. El haz córtico-espinal. Va a bajar de manera ininterrumpida desde la corteza hasta la médula espinal. Este haz, en su camino, atraviesa diferentes elementos. ¿Ven ustedes ahí? Atraviesa la cápsula interna. La cápsula interna es un pasaje de sustancia blanca, que está dentro del cerebro. Un pasaje, es un estrecho de sustancia blanca que está dentro del cerebro, lo vamos a ver más adelante. Ocupa el brazo posterior. ¿Ya? El haz piramidal ocupa el brazo posterior de la cápsula interna. Luego baja por el mesencéfalo, por los pies de los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales, ¿correcto? Por los tres quintos centrales del pedúnculo cerebral. Luego baja protuberancia, ocupando los rodetes piramidales, y luego llega al bulbo, donde ocupa la pirámide vulvar. De ahí su nombre, haz piramidal, porque pasa por las pirámides vulvares. Cuando llega al tercio inferior del bulbo, observen ustedes, este fascículo se divide en dos. 85 al 90% de las fibras decursan. Cruza la línea media. Y 10 a 15% se mantienen en el mismo lado. 85 al 90% de fibras cruza la línea media y forman este haz. Este se llama el haz córtico-espinal lateral o piramidal cruzado. Este se llama haz córtico-espinal anterior o piramidal no cruzado. ¿Correcto? Muy bien, ahí está. Ya eso lo hemos dicho. Perfecto, ven, acá está. Cerca al tercio inferior, 85, 80 o 90% de las fibras cruzan la línea media, bajan por el cordón lateral, ¿correcto? Formando el haz córtico-espinal lateral o cruzado. Y el que no cruza este de acá, el 15-20%, por el cordón anterior, haz córtico-espinal anterior o no cruzado. ¿Ven? Ahí está la famosa decruzación piramidal, es decir, que cruza la línea media. Muy bien, el haz córtico-espinal lateral y el haz córtico-espinal anterior. Bien, y entonces en la médula espinal, ya esto lo hemos mencionado. Ahí está el haz córtico-espinal lateral, cuyos axones llegan finalmente al asta anterior de la médula espinal, donde hacen sinapsis con la segunda neurona, y del haz córtico anterior termina también cruzando, vean ustedes acá,
termina también cruzando para llegar al asta anterior a la sustancia gris. Por lo tanto, este haz piramidal controla prácticamente todo el hemicuerpo contralateral, del lado opuesto del cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Y esto va a salir por la raíz anterior y el nervio raquídeo hacia el músculo o el órgano que tenga que inervar. Muy bien. Hemos terminado con médula espinal. No sé si hubiera alguna pregunta. A ver, los leo. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna vez. A ver, leo el chat. Acá está el chat. A ver, no sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda. Los leo. Hasta aquí hemos terminado con médula espinal. Sigue tronco encefálico. ¿Tienen alguna duda? ¿Están ahí? Creo que ya se desmayaron. ¿Ya? ¿Están vivos? A ver. ¿Alguna duda? Pregunta, interrogante. A ver, pues tendría que haber una lesión de qué? Para afectar las dos motoneuronas. Muy raro. Tendría que ser una enfermedad degenerativa, pues una enfermedad degenerativa. Si usted me pregunta dónde tendría que haber una lesión, pues donde están las motoneuronas, ¿no? La primera motoneurona está en la corteza cerebral, en el área motora primaria, y la motoneurona inferior, la segunda motoneurona, está en el asta anterior de la sustancia gris. ¿Dónde tiene que haber una lesión para afectar las dos motoneuronas? Pues donde están las motoneuronas, pues. Una lesión en la corteza cerebral y una lesión en el asta anterior de la sustancia gris. Tendría que haber ahí. Ahora, ¿hay alguna enfermedad que cause esto? Pues la verdad es muy rara, muy rara. Hay enfermedades, por ejemplo, que lesionan la motoneurona inferior, era la amiotrófica, por ejemplo. La poliomielitis, por ejemplo, ¿no? La famosa poliomielitis, a la época de las enfermedades virales, de las pandemias, también hubo la famosa pandemia de la polio, ¿no? Donde por infección viral se lesionaban también estas motoneuronas, la motoneurona inferior, la segunda motoneurona, y dejaba con parálisis a los niños, ¿correcto? Con secuelas irreversibles, lamentablemente, ¿no? También, obviamente, cuando hay lesiones medulares, se afectan, ¿no? Las neuronas. Pero la primera neurona arriba tendría que haber lesión en la corteza cerebral, ¿no? Muy bien. Entonces, perfecto. Cuando hablamos de tronco encefálico, ya estamos ingresando a lo que es el encéfalo, ¿no? Recordemos que el encéfalo está constituido por tres órganos: el cerebro, que es el órgano más voluminoso; el cerebro es el llamado órgano supratentorial, el cerebro. El cerebro es el único órgano supratentorial. ¿Qué significa esta palabra supratentorial? Que está encima de esta membrana que ven acá. Esta membrana, esto lo forma la dura madre, la meninge, un pliegue acá que se llama la tienda del cerebelo, o llamado tentorio, y de ahí es que se denomina órgano supratentorial. El cerebro es supratentorial, mientras que el tronco encefálico y el cerebelo son infratentoriales, es decir, están debajo del tentorio y están ocupando la fosa posterior de la base del cráneo. Entonces, el tronco encefálico es un órgano del sistema nervioso central, componente del encéfalo, que está ubicado, por supuesto, dentro de la cavidad craneana, de localización infratentorial, es decir, debajo de la tienda del cerebelo, y ocupa el tercio anterior de la fosa posterior de la base del cráneo. Esta fosa posterior está ocupada por el tronco encefálico y por el cerebelo. El tercio anterior lo ocupa el tronco encefálico y los 2 tercios posteriores lo ocupa el cerebelo. Muy bien, el tronco encefálico está delante del cerebelo ocupando el tercio anterior. Este tronco encefálico se divide en 3 componentes, 3 porciones. El más alto es el mesencéfalo,
o cerebro medio, que lo encuentran en algunos libros traducido literalmente así, cerebro medio, mesencéfalo, la protuberancia o puente, ¿correcto? Y el bulbo, o llamado en la nomenclatura americana la médula oblonga, ¿ok? Muy bien, entonces, perfecto. Empezamos con la cara anterior. La cara anterior del tronco encefálico, la cara anterior del tronco encefálico, nosotros vemos las tres porciones de este bien delimitadas. Las tres porciones del tronco encefálico en la cara anterior se observan bien delimitadas por la presencia de dos surcos. Acá vemos el mesencéfalo en la parte alta, el mesencéfalo, la protuberancia en la parte media, el más prominente, la protuberancia, y el bulbo en la parte baja. Y están separados por estos surcos, ¿ven? El surco que separa el bulbo de la protuberancia es el surco bulbo protuberancial. Surco bulbo protuberancial, que separa surco de bulbo de protuberancia. Y el surco que separa protuberancia del mesencéfalo se llama surco pontomesencefálico. Estos surcos son bien visibles en la cara anterior. Entonces, claramente uno puede delimitar bulbo protuberancéfalo. Bien. ¿Qué observamos en la cara anterior del mesencéfalo? En primer lugar, vemos estas dos formaciones gruesas. Estas dos formaciones gruesas, una a la derecha y una a la izquierda. Estos son los llamados pedúnculos cerebrales. Pedúnculos cerebrales, que solamente es un par, nada más. Solamente existen dos, uno derecho y uno izquierdo. Un solo par de pedúnculos cerebrales. Significa que unen el tronco encefálico al cerebro. Eso significa, unen el tronco encefálico al cerebro. Estos pedúnculos cerebrales son dos cordones gruesos, y contienen fundamentalmente, como ustedes pueden ver acá, hay unas líneas verticales, lo cual refleja que contienen puras fibras descendentes, puras fibras eferentes, es decir, motoras. Por los pedúnculos cerebrales bajan puros fascículos motores, es decir, eferentes, es decir, descendentes, ¿correcto? Por los pedúnculos cerebrales. Por lo tanto, una lesión, una afectación, una enfermedad que ataque los pedúnculos cerebrales va a producir alteraciones motoras, no sensitivas, motoras. Así de claro, porque por él están pasando haces motores, haces descendentes. Muy bien, entre los dos pedúnculos cerebrales, derecho e izquierdo, hay una fosa. Obviamente se llama fosa interpeduncular. Interpeduncular. En esta fosa se ubican, en esta fosa se encuentran, se observan. En primer lugar, aquí adelante ven esta formación como un bultito. Esto se llama el tuber cinereum. Tuber cinereum y el tallo hipofisiario. Es decir, tuber cinereum se traduce al castellano como tubérculo de color ceniza o tubérculo gris. Eso significa tubérculo gris o tubérculo de color ceniza. Esto viene a ser, el tuber cinereum viene a ser el extremo inferior, la porción inferior del hipotálamo. Es parte del hipotálamo, ¿correcto? Y de este tuber cinereum se está originando, acá lo ven cortadito, el tallo de la glándula hipófisis. El tallo de la glándula hipófisis, que regula todo el sistema endocrino. Este bultito es el tuber cinereum, traducido al castellano como tubérculo ceniza o tubérculo gris, ¿correcto? Y el tallo de la glándula hipófisis. Esto pertenece al hipotálamo, bastante claro. Detrás de él vemos dos formaciones redondeadas. Estos son los tubérculos o los cuerpos mamilares. Cuerpos mamilares. También esto es parte del hipotálamo. Y los cuerpos mamilares pertenecen al hipotálamo. Es el hipotálamo visto de abajo. ¿Correcto? Muy bien. Estos cuerpos mamilares son importantes en nuestra especie porque tienen un rol muy importante en la formación de memoria. En la formación de memoria. Lo vamos a ver más adelante. Bien,
Detrás de estos cuerpos mamilares hay un espacio, puntitos, lleno de orificios. Se llama estrado posterior. Espacio perforado posterior. Por aquí ingresan muchos vasos sanguíneos, ¿ya? Ojo, el espacio perforado posterior está en la cara anterior del mesencéfalo. Ojo con eso. Y asimismo, entre los pedúnculos cerebrales vemos emerger, vemos salir al tercer par craneal. Acá ven, el tercer par craneal. Este nervio que está saliendo entre los pedúnculos cerebrales, el nervio que sale por la fosa interpeduncular es el tercer par craneal. El nervio oculomotor, o también llamado motor ocular común. Son siempre pares, uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿correcto? Muy bien, nada más. Ahí están los pedúnculos cerebrales, perfecto. La protuberancia. ¿Qué vemos en la cara anterior de la protuberancia? La protuberancia destaca por su prominencia, porque es una estructura elevada, levantada, hace relieve, un relieve bastante notorio. Entonces, esa es la protuberancia, o puente. En el centro de la protuberancia hay un surco poco pronunciado, pero es ancho, un surco ancho y poco pronunciado. Se llama surco basilar, como está escrito acá, con B grande y con S. Significa surco de la base, eso significa, ¿no? Surco de la base o surco basilar, en el cual acá se aloja una arteria. Hay otro que es la arteria basilar o tronco basilar, ¿correcto? Muy bien. Por eso deja su impresión acá. La arteria basilar deja una impresión acá en el surco basilar. A los lados del surco, estos relieves se llaman rodetes. Estos relieves se llaman rodetes protuberanciales o rodetes piramidales. Una pregunta, ¿a qué debe? ¿A qué debe su prominencia la protuberancia? ¿Por qué la protuberancia es así, prominente, notoria, está como hinchada? ¿Por qué? Porque en el interior de cada rodete se encuentra el haz. ¿Se acuerdan el haz? Pero el haz córtico-espinal, al pasar por la protuberancia, esas fibras se disgregan, se separan entre sí transitoriamente por la presencia de... Entonces, la prominencia, el relieve que hace la protuberancia se debe a que las fibras del haz córtico se han disgregado, se han separado por la presencia de los propios del puente. ¿Ok? Muy bien. Luego, lateralmente, a cada rodete, lateralmente, aquí aparece, ven ustedes, el quinto par craneal. Un nervio a la derecha, un nervio a la izquierda. El quinto nervio craneal, el nervio trigémino, el cual se observa que sale con dos raíces. ¿Ven ustedes? Raíz delgada y una raíz gruesa. Motora, y la raíz gruesa es la raíz sensitiva. Esta raíz delgadita es la raíz motora, la que se acuerdan el trigémino y va a inervar principalmente a los músculos masticatorios, Y en la región suprayoidea del cuello va a inervar al miloyoideo, al vientre anterior del digástrico, ¿se acuerdan? Y esta gruesa es la raíz sensitiva, que da sensibilidad a la cara, ¿se acuerdan? Principalmente. Muy bien, ese es el famoso trigémino. Por fuera, lateral al trigémino, esta estructura corresponde al pedúnculo cerebeloso medio. Pedúnculo cerebeloso medio. Existen tres pares de pedúnculos cerebelosos. 3 pares igual a 6. Es decir, son 6 pedúnculos cerebelosos. 6 pedúnculos cerebelosos, 3 pares. Habrán 2 superiores, 2 medios, 2 inferiores. No confundir con pedúnculos cerebrales. Hace un rato he hablado de pedúnculos cerebrales, es decir, que unen el tronco encefálico al cerebro. Ahora estoy hablando de pedúnculo cerebeloso. Cerebeloso no es igual que cerebral, ¿no? Muy bien, entonces cerebeloso que unen el tronco encefálico al cerebelo.
y está unido al cerebelo por 3 pares de pedúnculos cerebelosos, 2 superiores, 2 medios, 2 inferiores. Los medios son los únicos que yo puedo ver de adelante. De los pedúnculos cerebelosos, los únicos que puedo ver de adelante son los pedúnculos cerebelosos medios. Acá los ven. Son laterales a los rodetes protuberanciales, por fuera del quinto par craneal, ¿correcto? Muy bien, nada más. Luego pasamos, ¿se acuerdan ustedes acá el surco? Este surco de acá, el surco bulbo protuberancial, que separa el bulbo de la protuberancia. Por este surco están saliendo nervios, ¿se dan cuenta? Están saliendo nervios. Del centro, empezando de la línea media o de medial a lateral, ¿qué nervios salen por este surco? El más medial, el sexto nervio craneal, el sexto. Luego sale el séptimo, con 2 raíces, ¿ven ustedes? 2 raíces, sale el séptimo. Y el otro es el octavo nervio craneal. O sea, ¿qué nervios craneales salen por el surco bulbo protuberancial? El 6, el 7 y el 8. Bastante simple. El 6, el sexto nervio, llamado nervio motor ocular externo o abducens, sale por el surco bulbo protuberancial, sale por encima de la pirámide vulvar. Esta es la pirámide vulvar. Encima sale el sexto nervio craneal. El séptimo nervio craneal, que sale con 2 raíces, el séptimo y el séptimo bis, así también le llaman a este, salen por encima de la oliva vulvar. Y el octavo nervio, que sale por la fosa lateral del bulbo. ¿Correcto? Fosa lateral del bulbo. Son entonces los nervios que salen por el surco bulbo protuberancial. El sexto nervio, motor ocular externo o abducens. El séptimo, que se llama nervio facial. El séptimo bis, llamado nervio intermedio de Greifswald. ¿Correcto? Y el octavo, que es el más lateral de todos, sale por la fosa lateral del bulbo. Se llama nervio vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. Muy bien, bastante simple. Ahí están los rodetes, los pedúnculos cerebelosos medios. Muy bien. El bulbo. El bulbo. En la cara anterior, nosotros vemos en la línea media el surco medio anterior. ¿Ven ustedes acá? El surco medio anterior del bulbo. Este surco medio anterior, como ustedes pueden apreciar acá, experimenta una interrupción, está interrumpido acá. Este es el tercio inferior del bulbo. El bulbo termina acá. Donde ven esta interrupción, en el extremo inferior de la interrupción, ahí termina el bulbo. Y acá comienza la médula. Esta interrupción que ven acá se llama la decusación piramidal. Decusación piramidal. Acá está el surco medio anterior y a cada lado estas son las famosas pirámides vulvares. Cada pirámide vulvar contiene al haz córtico-espinal, ¿se acuerdan? El haz córtico-espinal, o también llamado haz piramidal, precisamente porque pasa por esta pirámide vulvar. Pero ¿se acuerdan que el 80-90% de las fibras cruzaba la línea media? Por eso se forma esto. Esta es la decusación piramidal. Por el cruce del 80-90% de fibras a través de la línea media. ¿Ok? Bastante simple. Muy bien. Entonces, las pirámides vulvares, el surco medio anterior, la decusación piramidal. Justo en el borde inferior de la decusación piramidal, aquí termina el bulbo y acá comienza la médula. Muy bien. Luego vemos hacia afuera una estructura ovoide, una formación ovoide. Esta es la llamada oliva. Oliva vulvar. Oliva vulvar. Delante de ella hay un surco, el surco preolivar. Detrás de ella hay otro surco, el surco retroolivar. Por el surco retroolivar salen 2 nervios, el 9 y el 10. El 9 y el 10. El noveno nervio, llamado nervio glosofaringio, y el 10º llamado el nervio vago. Este nervio, el vago, sale con 2 raíces. Esta fibra que ven acá, que aparentemente está pegada a esta otra fibra que viene de la médula espinal, esta fibra en realidad pertenece al 10. ¿Correcto? Entonces, que quede claro. Salen el 9 y el 10. ¿Correcto? Por el surco retroolivar. Y por el surco preolivar sale el 12, el hipogloso. Muy bien, eso es lo importante.
pirámides vulvares, olivas vulvares, muy bien.